Aquí estamos con Astrid Steverling, que trabaja en Montessori en Argentina. Hoy vamos a estar platicando con ella sobre el movimiento Montessori en Argentina. Pues agradecemos que está usted con nosotras hoy, Astrid. Pues para comenzar, ¿se puede introducir y decirnos un poco de cómo fue que se involucró en el movimiento Montessori en Argentina? Sí, por supuesto. Bueno, me llamo Astrid Steverling y soy argentina. Y bueno, ¿cómo me involucré? En realidad, en Argentina, cuando yo crecí y fui a la escuela, no existía la alternativa de una educación Montessori, excepto en una sola escuela, que era una escuela de jardín de infantes, como llamamos nosotros, que es un kindergarten, digamos, garten, en Olivos, y yo no vivía en Buenos Aires, así que yo vivía a 100 kilómetros de Buenos Aires en una ciudad que se llama Luján, que es más pequeñita. Así que en ese lugar no existía la educación Montessori, mis padres tampoco conocían sobre la educación Montessori, pero bueno, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, porque mi marido tenía un trabajo allá, mis hijos empezaron a ir a una escuela Montessori cerca de mi casa y empecé a ver cosas increíbles en esa escuela y que me llamaban la atención, que era muy distinta de otras escuelas que yo conocía. Y yo estudié ingeniería y después hice un doctorado en antropología. En realidad estaba haciendo un doctorado en antropología cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela. Y me gusta mucho la matemática. Me gusta, bueno, por supuesto estaba estudiando antropología, así que la educación ya empezaba a ser un tema que a mí me interesaba, y sobre todo porque tenía hijos pequeños. Y entonces empecé a encontrar ahí en esta escuela Montessori todas estas cosas de una manera coherente, integrada, y se le presentaban a los niños tan pequeñitos como de 4 o 5 años, 3 años a veces. Así que empecé a interesarme y a estudiar un poco más sobre Montessori, y luego volví a la Argentina por un periodo de tiempo, y lo que quería era empezar alguna experiencia Montessori en Argentina. O sea, quería traer esa experiencia que yo había tenido en Estados Unidos acá a Argentina, porque no podía creer que no existía esa alternativa de educación en la Argentina. Entonces, cuando llegué, me puse en contacto con algunas personas, primero con la única escuela que había, que era este jardín de infantes en Olivos, y ahí me dijeron, tenés que hablar con Constanza Carballo y Marisa Scioli, porque están armando un grupo de estudios Montessori, porque quieren expandir un poco la propuesta Montessori en la Argentina. Y entonces me puse en contacto con ellas y empezamos a trabajar, y ahí ellas ya habían empezado un año antes, pero ahí empecé a trabajar con ellas en el año 2007, y bueno, ahí armamos la fundación, nos pusimos en contacto con Silvia Dubovoy, eso lo cuento creo en el artículo, que accedió a venir a dar el primer curso Montessori a la Argentina, con diploma AMI, y desde el principio decidimos que tenía que ser con la Asociación Montessori Internacional, porque nos parecía que era muy rigurosa en su formación de guías, y empezando en un lugar donde no había nada, teníamos que empezar de la manera más rigurosa posible, porque después las cosas se van diluyendo. Entonces teníamos que partir de algo sólido y riguroso y serio, y entonces empezamos con la Asociación Montessori Internacional, que por un lado era más difícil porque tiene un cantidad de informaciones, pero bueno, así empezamos con Silvia, que se animó a venir, y bueno, y desde ahí ya vamos por el curso 11 o 12 de guías. Eh, eh, bueno, nada, y se han entrenado más de 1.500 guías en Argentina, más de 1.000 guías en Argentina, no, perdón, 200 guías, pero más de 1.500 personas que hicieron el curso de asistente. O sea, hemos crecido mucho en los últimos 15 años, ya ves, llevamos 15 años, ¿no?, de trabajo. Y ahora ya tenemos el curso de 0 a 3, bueno, asistente a la infancia, y también el curso de taller, que lo hacemos con distintas entrenadoras que vienen del exterior, ¿no?
Pues Así que parece, bueno, así fue. ujú, parece que usted ha estado pues bien involucrada desde el principio en ayudando a crear un movimiento Montessori en Argentina, en un país donde no había previamente algún tipo de estructura para entrenar y mantener este movimiento. Pues ya contestó un poco la segunda pregunta, que es, ¿qué perspectiva le dio su experiencia pues, en una posición fundadora del movimiento cuando escribía sobre la historia de Montessori en su capítulo del libro? Porque pues usted anduvo trabajando con muchas personas y qué experiencia y perspectiva le dio esta posición cuando escribía y hacía sus investigaciones. Bueno, la verdad es que yo no sabía mucho sobre educación, así que para mí fue muy interesante escribir este artículo, un poco por curiosidad académica de la historia de la educación en Argentina, de la evolución de la educación en Argentina, y me parece que me permitió acercarme al tema de la historia de la educación y cómo Montessori no entró en realidad a tiempo en la Argentina y hacer esa pregunta de por qué, habiendo Montessori visitado la Argentina en 1926, ¿cómo puede ser que eso no prendió? ¿Sí? Y eso era una pregunta que yo tenía para contestar. ¿Cómo puede ser que no hubo nadie que siguiera bueno, que se involucrara realmente y que estableciera la educación Montessori como una alternativa, ¿no?, educativa? Entonces, bueno, así que para mí fue muy interesante aprender un poquito más sobre la historia de la educación en Argentina, que yo no soy ninguna experta, pero bueno, tengo cierto entrenamiento académico, digamos, soy doctora en antropología, así que la investigación me interesa siempre y soy muy curiosa. Así que bueno, digamos, con esa actitud es que me acerqué al tema y hice la investigación. Y, y es importante, me parece, acercarse sin ninguna expectativa, digamos, ¿no? Casi como observamos al niño nosotros en un ambiente Montessori, pero sin ninguna expectativa, digamos, o sin ninguna matiz ideológico, acercarse y hacer la pregunta, no voy a decir de manera científica, porque la historia no sé si es muy científica, pero la antropología tampoco es muy científica, siempre se trata de describir de la manera más verdadera posible, ¿no es cierto? Eh, Así que creo que de cierta manera la ingenuidad y el no saber mucho también hace que uno vea las cosas un poco más, con un poquito más de distancia y con menos ideología, digamos. En general en Argentina siempre se escribe sobre la educación, está muy involucrada con la ideología y la política, y entonces, bueno, cuando uno lee esas cosas tiene que tomar eso en cuenta, ¿no es cierto? Gracias por su respuesta. Nuestra próxima pregunta es más específica sobre los desarrollos claves del movimiento Montessori en Argentina. Si nos pudiera pues dar un resumen no muy, puede ser breve, de los desarrollos históricos y también en décadas recientes de los que escriben el libro. Ok. Bueno, una de las cosas interesantes, o sea, una de las razones por las cuales Montessori no prendió, digamos, en el momento en que vino María Montessori, ella estuvo 2 meses en la Argentina, que es bastante tiempo para visitar un país en Sudamérica, ¿no es cierto? Ella que venía de Europa. Y ella estuvo 2 meses, dio un montón de conferencias y también dio un curso en una escuela normal. Y las escuelas normales son las escuelas donde se forman docentes en Argentina. Y esta estructura de escuelas normales, que creo que la copió Sarmiento, que fue presidente argentino, fue el segundo presidente argentino, la copió Sarmiento de un modelo americano de Horace Mann y de las hermanas Peabody, con las cuales él tenía mucha relación, mucho contacto. Entonces, él estableció las escuelas normales, pero esas escuelas normales eran inicialmente escuelas para entrenar maestros para el nivel de primaria, que para ustedes es elementary en inglés, ¿no? Para el nivel de primaria, o sea, de los 6 a los 12 años. Y
a través de ese contacto con las hermanas Peabody se empezó a armar un movimiento para expandir esa educación hacia el kindergarten, porque las hermanas Peabody eran, bueno, esa era su área, digamos, de mayor injerencia y experiencia. Entonces, así es como que nace la idea de la importancia de la educación inicial y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ella dio este entrenamiento que no sabemos exactamente, y de eso sí es una cosa que nos gustaría seguir investigando, es qué es lo que realmente dio como curso durante esos 2 meses en esta escuela normal. Porque no debe haber sido muy extenso, porque no tenía ni los materiales ni las cosas que ella necesitaba, y además de haber sido, o sea, no era suficiente tiempo para hacer un curso de guías o un diploma. Pero es interesante nada, preguntar, a ver, no encontramos documentación realmente. Fuimos a la escuela normal donde ella lo dio, que es acá una escuela normal en la capital, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y no encontramos suficiente información. Pero bueno, vamos a seguir investigando eso. Pero bueno, entonces ella llegó en 1926, dio todas esas conferencias y se fue. En ese momento en Argentina estaba muy de moda, o había mucha, primero que las hermanas Peabody eran froebelianas, entonces ellas tenían el modelo de Froebel del kindergarten, ¿sí? Y eso estaba muy arraigado ya en Argentina cuando llegó María Montessori. Y hay una de las referentes del movimiento de jardín de infantes, que se llama Rosario Vera Peñalosa, había escrito en 1915, antes de que viniera María Montessori, un artículo donde la criticaba bastante, no por lo que representaba el método, sino porque ella decía que muchas de las cosas que proponía María Montessori eran de Froebel, y ella no le reconocía, no le daba el crédito que le correspondía a Froebel en sus propias ideas. Entonces, bueno, quizás eso fue algo como lo que fue Kirkpatrick en Estados Unidos con Montessori. No sé si tuvo tanta repercusión, pero bueno, una de las referentes sí tenía esta idea, ¿no? Después ella tomó cosas de Montessori de todas maneras, y en el Jardín de Infantes argentino se tomaron muchas cosas de Montessori. Pero como no había un entrenamiento formal, ni tampoco una visión completa y coherente de todo el método y de toda esa pedagogía, entonces, como en muchos otros casos, digamos, se tomaron algunas cosas y otras cosas no, y entonces, bueno, realmente no era el método Montessori, sino eran algunos materiales o algunas cosas que se tomaban en el jardín de infantes. Pero entonces nunca aprendió. Primero porque no era malo lo que hacían acá en Argentina. El jardín de infantes siempre tuvo mucho prestigio, y la educación de maestras de jardín de infantes siempre fue muy respetada y tiene mucho prestigio. Se hacía bien y era un movimiento fuerte, entonces era difícil entrar en ese lugar, ¿no es cierto? Y desplazar cosas que ya estaban pensadas y bueno, y ya estaban implementadas. Entonces, bueno, hubo algunos jardines de infantes, pero muy poquitos, en general en el sector privado, en general de extranjeros que venían y armaban algún programa, alguna experiencia Montessori, informal en general, porque no estaba también, o sea, oficialmente estaba reconocido el jardín de infantes, pero con un cierto currículum, digamos, ¿no? Un cierto currículum oficial. Entonces, en las escuelas Montessori muchas veces o no eran oficiales, o cuando venía un inspector tenían que retirar ciertas cosas del ambiente. Por ejemplo, no podían tener las letras de lija, por ejemplo, no podían tener las edades integradas. O sea, había muchas cosas que eran como un obstáculo que no podían funcionar oficialmente. Entonces, el único jardín de infantes que realmente prosperó y prosperó, digamos, en el tiempo también, que se mantuvo en el tiempo fue este Jardín de Infantes de Olivos, que sigue existiendo, ya tiene más de 60 años. Y bueno, y como lo hacía la directora, había sido entrenada en Inglaterra, vino aquí y ella entrenaba a su vez a sus maestras, a las maestras que ella contrataba. Entonces, bueno, era una implementación, lo mejor que ella podía hacer, digamos, y eso fue como el origen de la fundación, porque ahí es donde Constanza
mandaba a sus hijos y entonces se interesó en Montessori, bueno, y todo eso, en realidad esa escuela fue el origen del movimiento montessoriano acá, bueno, que ahora se despliega en Argentina, ¿no? Y nosotros empezamos en el 2007 y el desafío del comienzo fue bastante grande porque nosotros traíamos una entrenadora a entrenar maestras o guías para una educación que no existía en la Argentina. Así que en realidad no había una demanda de guías Montessori. Entonces la gente que empezó realmente era gente que le interesaba la pedagogía en sí misma, no sabía todavía qué es lo que iba a hacer con eso, y muchos de ellos eran muy entrepreneurs, que era lo que necesitábamos. Necesitamos gente que quisiera empezar ambientes y programas Montessori, ¿no es cierto? Pero entonces es como que, y al mismo tiempo teníamos que trabajar con comunidades de padres para dar a conocer que era Montessori y crear cierta demanda para estas escuelas, digamos, ayudar a estos proyectos que empezaban a crear su demanda, ¿no es cierto? Entonces trabajábamos en los dos lugares, ¿no? En el entrenamiento de guías, pero también en educación en general, digamos, en dar a conocer las ideas montessorianas. Así que así empezamos en 2007. También para Argentina era muy caro porque traer una entrenadora del exterior, bueno, ahora es peor que nunca, pero en ese momento también era difícil pagar a una entrenadora en dólares, bueno, a los valores internacionales. Para la Argentina, para las docentes argentinas o las personas que se dedican a educación en Argentina, era como imposible de pagar un tuition, un curso de ese valor. Así que, bueno, también ahí teníamos un desafío, ¿no? De ver, algunas personas sí lo podían pagar, otras no. Entonces, si cubríamos los costos con las personas que podían pagar, entonces podíamos becar a todas las demás personas. Y así fuimos transitando un equilibrio, ¿no es cierto?, bueno, para que fuera posible. Y bueno, después de Silvia Dubovoy, nuestra siguiente entrenadora fue Cristina de León, que sigue siendo nuestra entrenadora de 3 a 6, y Tessie Shechtman es nuestra entrenadora de taller, y ahora Mónica Kleinert es española y nuestra entrenadora de 0 a 3, pero en realidad el primer curso de 0 a 3 lo hizo Alejandra, se me pasó el apellido. Bueno, Alejandra, que ella es mexicana y trabaja en San Diego y ahora en México también. Así que bueno, a todas ellas les tenemos que agradecer un montón porque se animaron a venir a Argentina varias veces a dar cursos de IA que son bastante extensos y también intensos, ¿no es cierto?, para ellas. Así que, bueno, tuvimos ayuda y buena voluntad de un montón de personas, ¿no? Y ahora ya hay, bueno, no sé si, bueno, eso está todo en el artículo, ¿no? Pero ya hay como 43 programas Montessori. Tenemos 3 escuelas que tienen primaria ya. Una de ellas, no, 2 de ellas ya tienen secundaria. Secundaria para nosotros es el high school. Así que estamos empezando ahora a traer también educación secundaria, aunque nuestro foco es la primera infancia. O sea, desde la fundación el foco es la primera infancia, pero no podemos dejar de atender, digamos, todo el proceso que va evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, también estamos por hacer algo para adolescencia. También hicimos algo para tercera edad, que es muy interesante. Así que, bueno, y desde el principio, seguramente esto creo que viene un poquito más adelante, la pregunta, no sé si me la quieren hacer o sigo yo directamente, sobre la red Montessori Solidario, ¿no es cierto? Sí, quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Nos puede, por favor, decir más sobre la red Montessori Solidario y el trabajo de la Fundación Argentina María Montessori, cómo apoyan a los estudiantes de menor privilegio? Sí, bueno, siempre fue nuestra intención desde el principio contribuir a la calidad educativa en todos los sectores de la sociedad y sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces,
siempre fue nuestro foco. O sea, si nosotros no podíamos becar personas en un curso, entonces ese curso no lo íbamos a llevar adelante. ¿Sí? Siempre tuvimos un porcentaje de personas becadas y esas personas siempre estaban dedicadas a trabajar en el sector social, en comunidades vulnerables. O sea, entonces así se fueron formando distintos programas en distintas comunidades más vulnerables. Algunos eran partes son ONGs, ¿sí? En general son ONGs. O sea, al principio empezamos trabajando con grupos de personas que trabajaban en ONGs con infancia, ¿sí? Atendiendo niños pequeños. Y entonces esos programas los reunimos, digamos, en un grupo que le llamamos Red Montessori Solidario, y con el que trabajamos con mayor intensidad, digamos, en el seguimiento de los programas y en el apoyo que necesitan para seguir adelante. Y también entre ellos se apoyan de una manera muy linda, o sea, tenemos reuniones mensuales, ellos tienen, bueno, nosotros estamos con ellos, pero nos reunimos todos mensualmente, hay intercambios bueno, de desafíos que todos en general comparten, y bueno, entonces trabajamos mucho con ellos y ayudamos y hacemos mucho seguimiento de esos programas, porque en general están muy solos, o sea, no son parte de una escuela, no son parte de un municipio o de una estructura más grande, entonces esas guías que trabajan en estos programas en general están un poco más aisladas de otras guías, digamos, o de otras personas que sepan de Montessori y que estén haciendo educación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así se empezaron varios programas en distintos lugares, no solo acá en Buenos Aires, sino también en otras provincias del interior. Por ejemplo, tenemos proyectos en Mendoza, tenemos proyectos en Salta, tenemos proyectos en Entre Ríos, o sea, en distintas provincias. Y ahora, al principio, nosotros reaccionábamos a la demanda, digamos. O sea, cuando venía una organización que atendía niños en algún lugar vulnerable, entonces trabajábamos con ellos, los incorporábamos a los entrenamientos, digamos, para que tuvieran la formación de guías, y bueno, y acompañábamos todo ese proceso. Ahora estamos tratando de armar un programa, ¿sí? Ya conociendo un poco más cómo funciona y cuáles son las verdaderas necesidades, estamos armando un programa que pensamos hacerlo por lo menos cada 2 años, donde vamos a hacer una formación para el sector vulnerable, porque la verdad, y también para el sector público, con mucho más seguimiento, digamos, un programa un poco más estructurado de seguimiento de todos estos programas, ¿sí? Por supuesto, todavía con formación AMI, pero quizás un poquito más adelante en el proceso, ¿no es cierto? Siempre con vistas a que quede capacidad, digamos, de recursos humanos instalada en cada uno de los proyectos, que sea muy sólida, con diplomas AMI, pero quizás empezar un poquito antes a trabajar con ellos y acompañarlos en todo ese recorrido, porque si no se hace muy difícil, digamos, hacerlo de manera aislada y solos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos trabajando. Yo trabajo justamente en esa área de FAM, que por ahora le llamamos proyectos especiales, pero no, sí, son especiales de alguna manera, todos los proyectos son especiales, pero bueno, eso es el área que está creciendo, ¿no? Y después el otro área que a nosotros nos gustaría también fortalecer, digamos, es el área de investigación, desde la fundación. Y hacia ahí estamos tratando de trabajar. No somos tantos, no tenemos tantos recursos, así que vamos tomando un desafío por vez. Ahora estamos muy concentrados en estos programas que también queremos ofrecer al sector público, así que estamos trabajando con varios municipios y bueno, esperamos que eso nos dé una masa de programas suficiente como para poder empezar a evaluar y hacer un poco más de investigación y ver qué cosas funcionan mejor y qué cosas no tanto.
bueno, y empezar a medir el impacto, ¿no?, que tienen estos programas en estas comunidades. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Estás haciendo un trabajo muy importante ahí. Quería preguntarte un poco sobre tu investigación para el capítulo. ¿Hubo algo que descubrió que la sorprendió mientras hacía la investigación para su capítulo del libro? Y también sabemos que los capítulos tenían que ser cortos para caber en el libro. ¿Había un aspecto de su capítulo que piensas que debe ser más explorado en detalle en el futuro? Hay una cosa que me sorprendió, en realidad, que fue que, bueno, me interesó mucho la historia, digamos, de la educación y cómo Montessori no entró ahí, o sí entró en algunos lugares, pero no tanto. Pero fue una cosa que me pareció muy interesante, que quizás sería interesante de explorar un poquitito más, es que parece que Evita, en el año 1946, hizo un viaje por Europa, y ahí visitó varias escuelas, ¿no? O varios, en realidad visitó en Francia las escuelas maternales que había, y estas escuelas maternales y ella se quedó muy entusiasmada con eso, y también, no sé si visitó alguna escuela Montessori en particular, pero vino con la idea de traer ese modelo Montessori de educación integrada, de una casa de niños, ¿sí?, de un lugar que es la casa de los niños. Volvió con esa idea, y cuando hizo la Fundación Evita, ellos empezó con unos hogares escuela, ¿sí? O sea, casi el nombre casa de niños, pero se llamaban hogares escuela, donde los niños de comunidades vulnerables iban y se quedaban todo el día, de la misma manera que había hecho María Montessori en su experiencia en San Lorenzo. Y parece que, o sea, no sé qué cosas de Montessori tomó o no tomó, creo que trajo algunos materiales y varias ideas de ahí, y no sé cuánto se llegó a aplicar de todo eso. También es una investigación interesante para hacer. Pero bueno, eso fue como interesante de reconocer esa experiencia. Y después, sí, bueno, eso es algo que me sorprendió, la verdad. No esperaba encontrarlo y me pareció interesante. Y respecto de que es tan corto el artículo, sí, sacamos un montón de cosas que me interesan a mí porque soy argentina y porque me parecía interesante la historia. No sé si le interesará al resto del mundo, pero también me interesa mucho toda la parte del rol de la mujer, digamos, en la educación, y sobre todo en la educación inicial, que en Argentina, cuando empezó el movimiento del jardín de infantes, ¿sí? En general en las escuelas normales había más hombres entrenándose como maestros que mujeres, pero cuando empezaron a abrir el jardín de infantes, empezaron a aparecer más mujeres para ser maestras de jardín de infantes. Entonces no era solo mejorar la educación de la infancia, sino también darle oportunidades a las mujeres de empezar a trabajar y salir. Y eso fue muy revolucionario acá en Argentina, según lo que leí, ¿no es cierto? Porque en esa época yo no estaba, pero según lo que leí, eso fue bastante revolucionario, porque bueno, la mujer se quedaba en su casa y casi no podía salir a la calle si no era acompañada de un hombre o acompañado de alguien mayor o alguien que la acompañaba. Así que esta idea de que las mujeres salían a trabajar y estaban todo el día trabajando con los niños y después volvían a la casa era como bastante novedosa. Hay algunos que dicen que en realidad Sarmiento lo promovió porque era más barata la mano de obra femenina que la mano de obra masculina, y entonces también le convenía que las mujeres fueran las maestras en el jardín de infantes. Así que bueno, ahí eso es como un arma de doble filo. Pero es interesante que también esto fue como un movimiento social, digamos, fue como parte del movimiento social, y hubo algunas representantes como Rosario Vera Peñalosa o Juana Manso,
que es una dramaturga y artista, escultora argentina, que era muy amiga de Sarmiento y le interesaba mucho la educación, y que también es un personaje muy interesante, digamos. Así que toda esa parte del feminismo, y bueno, no sé si feminismo, pero sí del surgimiento, del rol de la mujer, digamos, en la educación, me parece muy interesante de investigar. Y sí, del feminismo también. Cosa que María Montessori, por supuesto, fue una persona muy importante en este aspecto. Y en realidad, María Montessori, la gente empezaron a hablar de María Montessori acá en Argentina, más en ese contexto social del feminismo, porque ella hubo ahora no me acuerdo bien, pero creo que no sé si lo puse, pero hubo en Latinoamérica hubo una conferencia antes de que ella viniera, donde ella dio una conferencia sobre el rol de la mujer y que las mujeres deberían ser pagas igual que los hombres para el mismo trabajo, si se hacen el mismo trabajo, y el rol de la mujer trabajando fuera de la casa, y el rol social de la mujer como educadoras. Entonces, en realidad se empezó a hablar de Montessori en ese contexto. Y después, cuando ella vino, bueno, trajo un poco más del método Montessori como educación, como un programa de educación. Pero en realidad entró antes como en su rol de feminista, digamos, o de promoción social, y también en el contexto social, ¿no es cierto? También en Argentina es un país católico, ¿no es cierto? O era un país católico. Entonces, en ese sentido, también era María Montessori una persona interesante, aunque conflictiva para muchos conservadores católicos de la Argentina, seguramente. Pero el hecho de que venía también de esa misma tradición italiana, les permitía por lo menos escucharla, digamos, abrir un poco la cabeza. Bueno, si María Montessori lo dice, quizás podemos escucharlo. Así que en varios aspectos era como interesante, ¿no? Bueno, quizás no tiene que ver con el método Montessori, la educación en sí misma, pero me parece, leyendo un poco más, me parecen temas interesantes. Sí, y pues sí es muy interesante eso de el feminismo y cómo María Montessori pues contribuyó, porque hay otros capítulos en el libro que hablan más sobre el feminismo de María Montessori y pues como se dice, la interacción de como movimientos sociales y cómo influyen el movimiento y qué tan rápido se expandió en diferentes países, y hubieron unos países que por razones religiosas aceptaban más el método o no aceptaban. Y por eso es interesante escuchar, pues al menos en Argentina, cómo contribuyó la religión y el género y los movimientos así de feminismo, para que ayudar a que aceptaran más, pues, la posición de la mujer en el salón de clases y en estas escuelas normales, como usted dice. Pero agradecemos mucho pues su tiempo, Astrid. Fue muy interesante lo que nos contó y pues yo sé que yo aprendí mucho, mucho más sobre la historia de Montessori en Argentina, y pues agradecemos su tiempo y pues también lo que contribuyó al libro de Montessori en su capítulo. Sí, también como el trabajo que estás haciendo ahora. Muchas gracias y espero que todo vaya bien ahí con tu red de Montessori. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.